Vamos a grabar esta actividad. Buenas tardes a los que se están sumando. Buenas tardes a quienes ya nos escuchan. Hoy vamos a trabajar específicamente con lo que es el ¿Listo? Ahora sí. Ahora me escuchan. Ok, muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Estamos aquí con el propósito de darles orientaciones en relación con lo que es la escogencia del tema. La asignatura es Seminario de Investigación. El facilitador, el doctor Marco Adriano Muñoz Carmona, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1991. Posteriormente, graduado como en el área de maestría de orientación de la conducta en el año 95 y ya para el año 2016, egresado del Instituto Pedagógico de Maturín como doctor en educación. Les comentaba que la actividad de hoy tiene como propósito que podamos desarrollar esas competencias necesarias para la redacción de un proyecto de investigación con metodología constructiva siguiendo los pasos del método científico. Vamos a tener un encuentro por semana los días lunes a las 3 de la tarde. La aplicación que vamos a utilizar va a ser, por supuesto, YouTube, porque vamos a estar grabando esta clase, y por Classroom, donde vamos a tener nuestras evaluaciones y nuestros encuentros los días miércoles, cuando podamos hacer esa interacción en el tablón de Classroom y ustedes puedan colocar la información pertinente para efectos de solicitar la información o los comentarios que requieren. Voy nuevamente a compartir y hacer la invitación porque me dicen que hay gente que todavía está esperando por ingresar a la sala. Voy a ubicar acá. Ya hay ciertas personas que están dentro de la sala. Repito, vuelvo a enviar la información para que puedan ustedes compartirlas con sus compañeros de estudio. Vemos acá el código y por aquí otro código de acceso. Muy bien. Ya estamos listos. Luego de definir estos planteamientos, tenemos unas fechas aquí del plan de clases. Vamos a comenzar. Estas fechas eran válidas para el semestre pasado. Vamos por acá con este semestre. Por supuesto, vamos a verificar cuáles son las posibilidades de ir cumpliendo con esta secuencia. Bueno, la secuencia la vamos a cumplir, solo que para efectos de fecha, por supuesto, no van a ser las que están allí, por cuanto esas son del semestre pasado. Tenemos el plan de clase y evaluación, que ya lo vimos esta mañana, la selección y delimitación del tema, que lo vamos a ver el día de hoy. Luego comenzamos con el planteamiento del problema, donde se involucran el planteamiento del problema, justificación y objetivos. Está el marco teórico con los antecedentes, bases teóricas y bases legales. Y luego, ya más adelante, vamos a verificar cuáles son los aspectos vinculados con las variables de investigación, el capítulo 3, marco metodológico, tipo, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de datos. Luego el capítulo 4, donde se desglosan los aspectos administrativos o marco administrativo, que comprende los recursos, el presupuesto y el cronograma. Luego estaríamos dando las normas de presentación oral y escrita y desarrollaríamos una jornada de presentación de proyectos
y finalmente la entrega de las notas definitivas. La ponderación, como les dije, el 70% va a corresponder a la selección y delimitación del tema, todo lo que corresponde al capítulo 1, 2, 3 y 4, y finalmente la presentación oral y escrita del proyecto, que tiene un 30%. Las primeras evaluaciones, recuerden que es una evaluación continua, una evaluación que vamos a estar dando la temática e inmediatamente después vamos a desarrollar la evaluación correspondiente al tema que hemos abordado la clase anterior. Vamos a comenzar por el proyecto de investigación. Este proyecto de investigación no es otra cosa que un plan que se desarrolla previamente con la finalidad de llevar a cabo un proyecto de investigación. Un proyecto que nos va a permitir posteriormente realizar directamente el trabajo. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e información en relación con el problema que vamos a desarrollar, por supuesto la hipótesis o los objetivos, así como el marco teórico correspondiente y la metodología que yo pretendo utilizar cuando efectúo un estudio. Luego, si nos vemos en esta otra presentación, nos damos cuenta que el proyecto de investigación es un avance de las acciones a realizar, los objetivos planteados. ¿Qué nos indica esto? Que es esa posibilidad de ir desarrollando paso a paso el trabajo hasta conseguir lograr los objetivos. Se puede decir entonces que este proyecto de investigación implica una serie de decisiones referidas a la programación de las actividades que vamos a realizar para alcanzar los objetivos de la investigación. Y que por supuesto al final del semestre se pueda concretar en un documento propiamente organizado, sistematizado, metódicamente estructurado, atendiendo a cada uno de los pasos que nosotros tenemos. Lo primero que nosotros debemos hacer es buscar temas novedosos, actuales, que realmente respondan al interés de cada uno de nosotros, pero que también pueda ser viable. ¿Por qué el trabajo de investigación debe ser novedoso? Porque de nada sirve que nosotros estemos planteando temáticas de investigación que ya no responden a ese criterio de contemporaneidad. Por ejemplo, si yo estuviese haciendo un trabajo de investigación sobre lo que es el analfabetismo, en Venezuela, por supuesto, ya hay suficiente información al respecto. Y seguir hablando sobre lo mismo implicaría que estamos, como dice por allí una canción, lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Porque es más un proceso de actualización de información que conocer acerca de las causas, acerca de las consecuencias, porque ya hoy en día se sabe cuáles son los posibles orígenes del analfabetismo y por supuesto las consecuencias o los efectos que este puede surtir, no solamente a nivel individual, sino también a nivel social y cultural de una nación. En tal sentido, habría que preguntarse si realmente este tema de investigación que yo estoy escogiendo es lo suficientemente nuevo para poder incrementar ese cúmulo de conocimientos que existen en el campo de la investigación científica y por supuesto en el área de cada uno de nosotros. Yo como sociólogo debo estudiar la conducta social. El antropólogo estudia la conducta cultural o el hombre inserto dentro de una cultura. El economista estudia los temas económicos. El ingeniero en computación toca temas de computación. El mecánico, aspectos como oxidación, también aspectos como movimiento, maquinarias, entre otros. Mantenimiento son temáticas de mecánica. En el caso de eléctrica, por supuesto, los sistemas eléctricos,
la nueva generación de energía eléctrica, entre otros aspectos. De igualmente, esta novedad debe estar muy vinculada con la actualidad. Y cuando decimos que un tema es actual, estamos hablando a que se encuentra hoy en día en el tapete. Por ejemplo, hace 2 años, el tema del COVID era un tema de actualidad. Y ya nos ponemos a ver, ya a estas alturas estamos dando cuenta que es un tema que simplemente ha ido como que perdiendo vigencia por el hecho de que ya los médicos o los especialistas en el campo de la medicina ya conocen cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los síntomas, cómo se produce, cómo no se produce, entre otras cosas. Entonces, ha ido perdiendo cierta vigencia. En el caso de ustedes, como les mencionaba esta mañana, es preciso que ese tema que vayan a seleccionar esté hoy en día que sea de suma actualidad y que ayude a seguir avanzando en la obtención del conocimiento sobre aquellos tópicos que están generándose en nuestro contexto de actuación o en nuestro objeto de investigación. También debe ser interesante. Debe ser interesante para quién. Debe ser interesante en primer lugar para quien lo va a investigar. Por supuesto, porque eso es un elemento crucial que conlleva a la motivación y al logro de los objetivos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esa posibilidad de que podamos cumplir y sentirnos lo suficientemente motivados para alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos de la investigación y que finalmente veamos cristalizado, veamos logrado esa meta que nosotros nos habíamos planteado. Si por supuesto yo voy a hacer un trabajo de investigación sobre algunos materiales amigables con el ambiente en la construcción de viviendas, porque soy estudiante de ingeniería civil, en ese sentido, debe ser lo suficientemente estimulante para mí como estudiante de ingeniería civil para poder seleccionarlo. Porque de esa motivación, de ese interés, de ese amor, esa pasión que le imprimimos al trabajo, va a depender el éxito o el fracaso de esta investigación. También debe ser viable. Y cuando decimos viable, que debe tener esa posibilidad de llevarse a cabo. La viabilidad implica la disposición de recursos humanos. ¿Cuántos somos? ¿Soy yo solo? ¿Estoy en pareja? ¿Estoy en un trío, un equipo conformado por un trío de estudiantes? Igualmente, debo precisar cuáles son las fuentes documentales que debo tomar y de las cuales debo apropiarme para llevar a cabo la investigación. Asimismo, debo considerar los recursos económicos de los cuales dispongo. Por allí comentaba un estudiante de ingeniería civil que hoy en día se hacen cierto tipo de evaluaciones, de pruebas, de pruebas de suelo, que no necesitan ir al laboratorio porque ya la máquina que se ha diseñado para eso ha facilitado el proceso. Entonces, allí vemos que hay una actualidad, hay una actualización permanente que es interesante porque un ingeniero civil aquí en Venezuela probablemente no disponga de dicha información o de dicha tecnología y que, bueno, ponerla en práctica implicaría quizás la compra del equipo o el alquiler del equipo. Entonces, cuando hago el estudio de viabilidad de mi investigación o el análisis de viabilidad, debo verificar si yo tengo acceso a ese equipo o a esas sustancias o a esos materiales que son pertinentes para alcanzar el objetivo de la investigación porque voy a realizar cierto tipo de pruebas. Igualmente, la viabilidad se encuentra asociada con la posibilidad de costear y de cumplir el trabajo en el tiempo pertinente. Para todos estudiantes a nivel universitario, le dan un lapso de 2 años para cumplir con su meta de trabajo de grado o de tesis doctoral. Ese elemento también debe ser considerado. ¿De cuánto tiempo dispongo?
este trabajo de investigación que estoy realizando realmente puede cumplirse en el tiempo que la institución, la universidad me ha dado para poder hacer el trabajo de investigación. Ese es otro elemento clave. Y hay otro aspecto importante, que es la originalidad. Mi trabajo tiene que ser único, independientemente de la existencia de otra serie de estudiantes que hayan abordado en algún momento una temática similar. Recuerden que cuando hacemos trabajo de investigación, yo voy a hacer, mi trabajo de investigación va a ser lo suficientemente eh, sin copia, por supuesto, lo suficientemente original que responda a ese fin que nos planteamos. Y que, por supuesto, no sea un copia y pega de trabajos que consigo en Google Académico, en Dialnet, en Latindex o en Cielo o en Redalit. Es precisamente cuando yo hago un trabajo de investigación, yo debo garantizar que mi trabajo sea único e irrepetible, porque eso es lo que le imprime relevancia, importancia y viabilidad a mi estudio. Muchos de ustedes desde esta mañana se estarán preguntando, ¿qué voy a estudiar yo? El profesor hablaba de el país de los picapiedras y el país de los supersónicos. ¿Cómo es el país de los picapiedras? Un país en la en la edad de piedra. ¿Cómo podemos evolucionar a un país donde, por supuesto, en el caso de ustedes como ingenieros, puedan evolucionar en función de lograr generar cambios significativos desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del impacto que sus investigaciones, sus invenciones, sus mejoras den respuesta a esa necesidad de bienestar que disponemos o que deseamos disponer nosotros en el contexto social en el cual nos desenvolvemos. En tal sentido, esos trabajos de investigación surgen de la vida real. ¿Y cuál es la vida real? Lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros vivenciamos cotidianamente, lo que nosotros cuando vamos a una parada de un bus nos damos cuenta que existe un sistema de transporte que no responde a las expectativas de un usuario. Cuando, por ejemplo, vamos hacemos una cola para surtirnos de gasolina, o cuando, por ejemplo, dentro del apartamento donde yo me encuentro habitando, hay grietas o hay derrumbes por defectos en la construcción. Y a partir de allí surgen ciertas interrogantes que son las que me incitan a mí a buscarle respuestas, pero no respuestas de que le voy a preguntar al ingeniero, son respuestas que yo como especialista en un área determinada voy a buscar, probar o buscar llenar ese vacío de información para generar ese conocimiento que así como me surge a mí, le puede surgir a otra serie de especialistas en mi campo de conocimiento. También los trabajos de investigación surgen de las noticias que escuchamos en la radio, que escuchamos y observamos en la televisión, que leemos en la prensa o que leemos a través de un Twitter o de esas noticias que se transmiten a través de WhatsApp o el Internet. También de programas de televisión, conversaciones que tenemos con especialistas, esas vivencias de nuestra cotidianidad, esas cosas que observamos todos los días y que nos dicen por qué es de esta forma, cuáles son los elementos involucrados, cuáles son los aspectos que de una u otra forma están afectando positiva o negativamente para la aparición de este tipo de fenómenos. Y cuando hablamos de fenómenos no estamos hablando del hombre con las dos cabezas o del monstruo de las dos cabezas. Estamos hablando de
esas situaciones que forman parte de nuestra cotidianidad y que implica buscarle respuestas científicas para generar productos tecnológicos que contribuyan a elevar la calidad de vida de la gente. En tal sentido, cuando comenzamos a observar y a reflexionar acerca de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, surge esa respuesta, esa interrogante, perdón, en relación a cuál es el tema que yo deseo seleccionar. Realmente es suficientemente interesante. Y allí tenemos esos criterios de selección del tema. Como pueden evidenciar en la lámina, esos criterios de selección del tema tienen que ver con la pertinencia social, con la originalidad, con la relevancia teórica, metodológica y relevancia práctica, donde se desglosan los aportes, los beneficios, así como también se debe considerar la motivación y la factibilidad. Vamos a chequear en qué consiste cada uno de ellos. En relación con la pertinencia social. La pertinencia social implica que nuestro tema está afectando desde el punto de vista social a una colectividad, está afectando a una organización, está afectando a alguna comunidad. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería civil deben haberse dado vida analizando el por qué luego de 50 años Barcelona vuelve a inundarse durante varios días. Eso es un tema de actualidad, es un tema reciente, es un tema que reúne ese carácter de pertinencia social, porque hubo varias comunidades que estuvieron afectadas. Cuando nosotros decimos eso, muchos dirán, no, es que no abrieron el canal de alivio por falta de mantenimiento. Otros dicen, es por falta de mantenimiento de los canales de desagüe. Otros dirán, es que se ha ido construyendo en sitios donde anteriormente había ríos o donde fueron quebradas. Allí hay una pertinencia social. La originalidad se encuentra vinculada con el hecho de que sea un trabajo inédito y la relevancia teórica y metodológica y práctica, que ya se la mencioné. Relevancia teórica porque viene a aportar nuevos conocimientos, nuevos conceptos, actualizar los conceptos que ya existen. La relevancia desde el punto de vista metodológico porque viene a desarrollar nuevos procedimientos, nuevos métodos, o viene a aportar algo para precisar paso a paso un procedimiento que permita alcanzar un objetivo, y desde el punto de vista práctico porque va a generar aportes a una institución, a una colectividad, a la institución propiamente universitaria donde estoy cumpliendo mi trabajo de investigación. Y la motivación que tiene que ver con ese interés personal. Y la factibilidad, como ya se las mencioné, con los recursos, la disposición de los recursos necesarios para estos mínimo 6 meses de trabajo investigativo. En cuanto a la delimitación, una vez que ya he escogido el tema general, debo especificar. Si yo digo actitudes, ¿actitudes hacia qué? Entonces yo diría actitudes hacia el bienestar. ¿De quién? De adultos de mediana edad. ¿Cuáles son los adultos de mediana edad? Aquellos que tienen edades comprendidas entre 40 años